algunos me llaman raro por el simple hecho de que me guste lo paranormal, o que converse de ese tipo de cosas en una previa para salir al boliche, o concurrir a alguna fiesta, incluso si hay mujeres. Pero la verdad es que de muy chico fui muy abierto e interesado en el tema. Cuando era chico, no había internet en mi casa, tampoco en la de amigos cercanos, así que concurría a algún ciber barato, y entraba a distintas páginas de terror, relatos, vídeos y demás. Sí, esa era mi vida, sentir ese placer por las noches, de no poder dormir por el miedo, imaginarse que hay alguien observándote, o algo debajo de tu cama, quizás hasta temerle a mi propia sombra. Ir al baño, recuerdo que era todo un tema, era todo un viaje, y lo peor es que lo hacía varias veces en la noche. Ese placer de sentir miedo, sé que muchos saben de lo que hablo, sé que se sienten identificados con estas palabras que tipeo en un archivo de Word. Pero con el tiempo, empecé a perderle el miedo a esas cosas, que tiempo atrás me causaban pesadillas. Comencé a crecer, comenzó mi mente a madurar y buscar nuevas fronteras sobrenaturales. Un día viendo la televisión, un programa local, vi la publicidad de un genio adivino bastante famoso, que iba a pasar por la ciudad unos días, para ayudar a las personas y responder dudas de cualquier tipo a las personas que paguen por el servicio. Nunca creí en esas cosas, el tipo siempre me pareció un ladrón y un aprovechador de los más débiles de mente, como todos los religiosos que tiene como fin el dinero y el beneficio propio. Pero quién sabe, quizás este hombre puede darme la respuesta sobre temas paranormales y cómo comprobar por mi cuenta que esto es cierto, y que hay un más allá. Anoté el número telefónico que salía en pantalla, para comunicarme con él para sacar un turno. Llamé y una dama con una voz preciosa me atendió y me dio turno para dentro de una semana. Confirmé y colgué el teléfono. Mierda. La semana se hizo eterna, pero al fin y al cabo llegó el día. Salí de mi casa y observé el cielo naranja, típico de la puesta del sol. Era verano y en mi ciudad oscurece muy tarde. Caminé hasta la esquina y me senté en la parada de un colectivo, esperando que pase para tomármelo. Llegó y subí. Me puse los auriculares para manejar la ansiedad y acortar psicológicamente el viaje. Le dije al chofer que pare, y así lo hizo, paró el colectivo y bajé. Me dejó al frente del lugar donde el adivino estaba trabajando. Había una pequeña carpa, y un cartel con una ilustración hecha a mano del tipo de la publicidad al estilo de una pintura de la Segunda Guerra Mundial. Aplaudí para hacerle saber a quien sea que esté ahí adentro que ya había llegado, listo para ser atendido. Una voz simpática me dijo: entra por favor. Esta es tu casa. Entré tímidamente y vi a un hombre viejo petizo, regordete y barbudo, vestido con pantalones a rayas y un suéter azul. Tenía una voz y una sonrisa simpática. La carpa era algo tétrico. Un pequeño lugar, con una mesa cuadrada de madera, con dos sillas enfrentadas. Me ofreció sentarme muy amablemente y él también se sentó. Me preguntó qué era lo que estaba buscando. Pensé por dentro, tratando de armar una respuesta entendible y no sonar tan estúpido. Le comenté que quería experimentar por mi cuenta algo paranormal, que quería comprobar si hay otro mundo, un mundo de fantasmas y de demonios. Le pregunté cómo hacerlo, qué pasos seguir para contactarlos. Sonrió un poco al escuchar lo que le comenté, pero luego se puso muy serio, demasiado. Me respondió que sí, que había un procedimiento a seguir muy simple y barato. Me explicó detalladamente lo que debía hacer, no recuerdo mucho, pero básicamente se trataba de conseguir una cámara y colocarla en la habitación en la cual duermes. Conseguir un perro y atarla en la puerta de mi habitación. Además debía decir una frase en latín que me escribió en una hoja, según él, utilizada por exorcistas en la Edad Media. Lo único que hacía la frase, era dar un 100% de seguridad en que el encuentro paranormal con un ser desconocido iba a darse. Sin embargo, sin decir la frase también el encuentro puede darse, pero en un porcentaje de 1 en 100. Lo que hacía era atraer una entidad del más allá. Agradecí al genio y dejé la carpa. Volví a casa caminando ya que era tarde, y los colectivos no pasan a esa hora. Llegué a casa y comencé a armar todo para mi futuro encuentro paranormal. No solo coloqué una cámara, sino 3 cámaras en distintos lugares estratégicos. Una en mi habitación. Otra en la escalera y la última en la puerta de entrada a la casa. Até a mi perro, un ovejero alemán, en la puerta de mi pieza, con suficiente agua y comida para pasar la noche. Después, me di cuenta que el perro serviría como rastreador y aviso de que una entidad paranormal estaba presente, y también para salvarme la vida.
Dejé abierta la puerta de mi pieza y me recosté en mi cama. Luego me tapé, y tomé el trozo de papel con las frases en latín que el viejo me había dado. Las leí 10 veces, tal como me había dicho. Luego lo prendí fuego y me acosté a dormir. Al otro día me despertaron los fuertes ladridos de mi perro, el cual había tirado el agua y la comida por todo el pasillo. Lo solté de la correa y se fue afuera un poco inquieto. Al ver que nada había pasado, nada raro, me bajoneé un poco. Desayuné normalmente, me cepillé los dientes y me pegué un baño. Luego, tomé las cámaras de vídeo y saqué las memorias para ver si por casualidad habían captado algo. Las conecté a mi computadora y comencé a ver los vídeos. Los adelantaba para no tener que ver 8 HS de grabación. De repente, observé una figura enorme, en 2 patas, parecía una bestia del infierno. Entrando a mi casa. Creía que se trataba de alguna broma, no podía creerlo. Tomé la segunda memoria y reproduje el vídeo adelantándolo al momento del primero. En él se observaba a la misma bestia subiendo por las escaleras, como una especie de ser oscuro pero grande y con una silueta horrenda. Eran tomas de pocos segundos. En el tercer video, desde el ángulo de la esquina superior de la habitación, me veía a mí mismo. De repente se escuchan los ladridos de mi perro totalmente loco. Se puede ver claramente cómo esta bestia entra a mi habitación en dirección a mí. Levanta su mano y con eso el amague para golpearme, pero es ahí cuando yo me levanto. Me levanto gracias al ladrido de mi perro. Automáticamente yo abro los ojos, la figura siniestra desaparece. Ahora entendí por qué el anciano me había dicho que esto era enormemente peligroso, y que era jugar con mi vida y que debía despertarme y no quedarme dormido. Recordé también en que había hecho hincapié en la importancia de tener un perro en este ritual. Él me salvó la vida porque me desperté al escuchar sus ladridos. Solo si eres valiente y eres en realidad un amante de Slenderman puedes invocarlo, pero si solo lo haces por curiosidad, déjame decirte que a él no le agradan las personas que solo lo buscan por curiosidad y puedes morir al intentar invocarlo. Eso es todo. Ahora lee las instrucciones de invocación. Sea cual sea tu decisión, no importa, porque Slenderman ya conoce tus intenciones al leer esto y es probable que ahora mismo esté por llegar a donde tú estás. Antes que nada, asegúrate de no tener niños cerca de ti. Si Slenderman ve a un niño, se lo llevará y nunca más lo verás. Si estás solo, no importa dónde te encuentres, puedes seguir leyendo la invocación. Asegúrate de no estar en un bosque, huye inmediatamente. Lo más probable es que mueras. Procura alejarte de los árboles. A Slenderman le gusta camuflarse entre ellos y no dudará en atraparte. Si estás en una casa o en cualquier lugar techado, no creas que estás a salvo de Slenderman. Para este instante, él acaba de llegar. Puede que esté cerca, quizás más cerca de lo que crees. A continuación, párate y busca una libreta. Dibuja en esta una figura humanoide. En pocas palabras, una bolita con 5 palitos como cuerpo. Arriba de ese dibujo escribe la pregunta: ¿estoy solo? Ve a tu habitación y coloca ese dibujo sobre tu cama. Retírate luego y lee esto en voz alta. Images.jpg. Adiuro te, Satana, salutis humanae inimise, justitiam et bonitatem Dei Patris agnose. Adiuro te, Satana, princeps mundius, agnose virtutem et fortitudinem Iesus Christi, qui te visiti in deserto, praevaluit in paradiso, et spoliavit in cruce. Resede abat creatura, quae Christum nascentem fecit fratrem suum, et morien seum sanguinea quisibit. Después canta una canción infantil 3 veces y dirígete caminando a tu habitación, pero no voltees. Slenderman estará detrás de ti una vez hayas cantado por segunda vez la canción infantil. A continuación, cierra la puerta de tu habitación y siéntate en el piso mirando a una de las paredes de tu habitación, pero que no sea una pared cercana a la cama donde dejaste el dibujo. Sigue cantando. En un momento se abrirá sola la puerta. Dirígete a la cama y mira el dibujo. Junto a este aparecerá Slenderman dibujado. Si es así, Slenderman ha decidido dejarte vivir y te da el privilegio de que tengas en tus manos un dibujo que él mismo hizo. Si ocurre lo contrario, es decir, no aparece Slenderman dibujado, no importa si volteas o no, porque Slenderman te va a matar por la insolencia de haberlo invocado solo por curiosidad, fastidiado de tu mente infantil y patética. Eso es lo que más odia Slenderman, una mente infantil y patética. Pero si la puerta no se abrió y el dibujo sigue igual, no fuiste lo suficientemente capaz de invocarlo y no te escuchó.
No importa qué tan lejos vaya, qué tan lejos decida ir, qué tan profundo me oculte, él está ahí, me está observando, donde él siempre me observa y ante cada día que pasa me arrepiento más y más de haberlo liberado. Todo comenzó una tarde, en las oscuras selvas del Amazonas. Estaba en Brasil para ser claro, estaba investigando acerca de una ciudad perdida, una ciudad gigantesca hecha completamente de obsidiana. No es un material valioso, pero las creaciones de este material son en extremo bellas. Según sabía, esta ciudad había resistido el ataque de los conquistadores, y después de eso habían desaparecido curiosamente del mapa. Según dijeron ellos, eso se debía a que en esa ciudad había poderosos brujos, quienes tenían pactos con los dioses prehispánicos, en especial con aquellos de aspectos como la muerte y la guerra. Siempre he sido una persona muy precavida, aunque bastante entusiasta de la exploración, por lo que ignorando inicialmente el peligro de encontrarme con algún grupo de indígenas salvajes que no hubiesen tenido contacto alguno con el ser humano civilizado, mi mente estaba más enfocada en la probabilidad de toda la información que podía existir ahí. Todavía decidí buscar la ciudad perdida. Sabiendo del peligro de encontrarme con algún peligro como animales o nativos, conseguí a un grupo de unos 3 mercenarios armados por cualquier inconveniente que llegásemos a encontrar. Fue entonces que nos embarcamos dentro de la selva. Llevaba al menos 3 meses investigando acerca de esa ciudad. Según los relatos, tardaríamos unos 2 días en llegar desde donde estábamos si es que mis cálculos no eran errados. Esa noche, mientras la mayoría dormía, yo estaba despierto en mi tienda de campaña, trazando el camino y cruzando los dedos por estar en lo correcto, pues si mis datos eran incorrectos, a estos mercenarios no les costaría nada acabar conmigo. En eso estaba pensando cuando afuera empecé a escuchar gritos y disparos. Al asomarme vi a 2 de ellos disparando a lo que yo veía como una selva tranquila y calmada, por lo que interrogué a qué se debía el tiroteo. Uno de ellos, el más robusto e intimidante de ellos, me dijo con voz severa: un grupo de nativos estaba cerca, parecían querer atacarnos, pues traían lanzas y arcos cargados. Comentó: y después de eso continuó: lo mejor será movernos ahora, pues puede que regresen y con más de ellos, dijo mientras se levantaba y empezaba a recoger los objetos del campamento. Yo, sabiendo que él era el experto en esto, le hice caso y unos minutos después ya estábamos caminando en medio de la oscura selva. A mitad de la noche, los árboles impedían el paso de la luz de la luna, por lo que era muy difícil seguir el camino que había trazado, además de que el riesgo de un ataque por algún animal era alto, por lo que había que estar alertas en cada instante, a cada ruido, cada crujido, los cantos de los grillos, todo, el aletear de los pájaros. Pero ni todo esto evitó aquello que es inevitable. Cuando ya estaba amaneciendo, de repente el líder de los mercenarios fue atacado por un jaguar bastante grande, tan grande como un tigre. Se abalanzó desde la oscuridad y en cuestión de segundos ya le había destrozado el cuello. Justo después de eso volteó hacia nosotros y se preparó para abalanzarse, pero para mi desgracia, mis compañeros lograron impactarle con balas en diversas áreas de su cuerpo. Logró huir a la profundidad de la selva. Supusimos que las heridas lo matarían pronto, por lo que dejamos que se fuese, aunque los 2 mercenarios ya no querían avanzar más, ni por las promesas de fama y oro, por lo que yo, necio en mi deseo de meter las narices donde no me incumbe, seguí, ahora totalmente solo en esa inmensa oscuridad. Pero mi curiosidad rindió frutos. Al amanecer me encontré con lo que buscaba. Era un grupo de construcciones hechas de lo que parecía ser obsidiana, aunque tenía una tonalidad más brillante, como de metal, pero no era ni metal ni obsidiana. Aparentemente tenía una simetría asombrosa, pues las construcciones tenían la precisión característica de las construcciones prehispánicas. Caminé entre las construcciones revisándolas detalladamente, hasta que en cierto momento vi a la distancia al jaguar que anteriormente nos había atacado. Estaba sano e ileso, por suerte no me había visto todavía, por lo que decidí buscar una salida, pero en lo que me alejaba de donde lo había visto sentí sobre mi cabeza una respiración, por lo que sin razonarlo corrí lo más rápido que mis capacidades me permitieron, pero sin embargo al voltear no vi nada y durante todo el trayecto nadie ni nada se acercó a mí.
Creí que había escapado sano y salvo, por lo que había decidido conseguir fondos para investigar a fondo esa ciudad y para acabar con ese jaguar, pero hace unos pocos días mientras planeaba la expedición lo vi por primera vez alejado, observándome. Era una criatura de apariencia bastante calmada, parecía un ser humano, que medía aproximadamente 2,5 metros, tenía una piel de color negro y unos ojos de color blanco, eso era todo, no tenía pelo, era solo una sombra de ojos blancos, que me observaba, solo hacía eso. Desde entonces no me ha dejado de ver, no lo veo, pero sé que está ahí, sé que me observa cuando estoy solo en mi cama, sé que me observa cuando estoy en el baño, sé que me observa hasta cuando estoy en multitudes, y eso no me deja estar tranquilo. Quizás ese jaguar evitaba que nos metiésemos donde no nos incumbía, no sé cuánto me vigile esa cosa, pero creo que lo hará hasta el fin de mis días. Vivo en un pequeño apartamento con otro estudiante. Las habitaciones son pequeñas y las paredes son viejas, están llenas de grietas y son delgadas, por lo que puedo escuchar cualquier sonido de su habitación. Este tipo, Aiden, se pasa el día haciendo ruido en su habitación, pisando fuerte intencionalmente y murmurando incoherencias. Pero por la noche es mucho peor. Puedo oír esos terribles sonidos desde su habitación, suenan como gemidos guturales y gritos ahogados, sus sábanas se retuercen como si se estuviera pegando con alguien. No duerme con nadie, al menos, nunca he visto ninguna mujer entrar con él en su habitación, así que pensé que simplemente era raro y no le había dado más importancia. Pero tras un mes escuchando esos sonidos todos los días, no aguanté más. Nunca he hablado con él. Siempre sale despedido del apartamento vistiendo un abrigo, aunque haga calor afuera, y lo lleva cuando vuelve a su habitación. Esta tarde le esperé en la cocina a que volviera. Voy a retenerlo y le diré educadamente que deje de hacer ruido, me dije a mí mismo. Tan pronto como ha llegado, me he puesto delante de él bloqueándole el camino y sujetando sus manos. Lo he visto inmediatamente. Sus dos brazos estaban cubiertos de puntos negros como una enfermedad purulenta. Por alguna razón, no se había puesto el abrigo hoy. Lo único que alcancé a decir fue: ¿podemos hablar de esas manchas negras? Aiden se sentó justo a mi lado, respiraba nervioso y sus brazos empezaron a agitarse. No lo entenderías, dijo. Su voz sonaba temblorosa y apenas se le oía. Tío, no voy a dejar que un drogadicto viva conmigo en el apartamento. ¿Entiendes? No son drogas, dijo casi en un susurro. Entonces, ¿qué mierda es? Señalé sus brazos. Aiden suspiró. Bien, cálmate, te lo contaré. Por la noche las grietas de las paredes se expanden, puedo oír voces profundas hablándome diciéndome que todo está bien. De esas grietas salen algo como delgadas patas de araña. Suficientemente largas para cubrir mi cuerpo. Empujan mi estómago como si quisieran escarbar dentro de mí. Luego avanzan hasta mis brazos y me inyectan algo con sus picaduras. Se siente bien, es eso que me inyectan, me hace ver cosas maravillosas. Me encaré a él, mi corazón iba a 100 por hora y podía sentir mis manos agitándose. Tú estás loco, le contesté. Voy a llamar a la policía. Solté sus manos y me encerré en mi habitación. No hizo ningún sonido, ni siquiera intentó pararme. Cogí mi teléfono y marqué el 911. Hola. Cálmese, señor, la voz del otro lado sonaba inhumana. Profunda y distorsionada, sentía como me rodeaba por completo. Todo está bien. Vi como las grietas de mis paredes se expandían. Y déjame decirte algo, esas picaduras se sienten también. ¿No has notado cómo todo cambia en la oscuridad? Es decir, las formas se distorsionan, aparecen figuras imposibles de ver con la luz. ¿Has notado cómo tu respiración se siente diferente en la oscuridad? ¿Cómo el ambiente se torna más pesado? Eso es, amigo mío, porque usted se encuentra en su dimensión. Porque la mayoría de los monstruos en la cultura popular se ocultan en los armarios y bajo las camas. La razón la sabemos usted y yo. Allí no hay luz. En este punto debe estar cansado, amigo, debe estar pensando que le voy a relatar cómo invocar un espíritu y pedirle algún poder a cambio de su reflejo, su alma o su carne.
o que le voy a relatar como demonios lo observan mientras usted está distraído. No, yo no creo en esas cosas. Lo mío no es tan fantasioso. Yo solo cuento una forma más efectiva de obtener ganancias sin ofrecerle nada a nadie. Solo le pido que en caso de haber intentado algo de lo anterior sin obtener respuesta no vaya a dejar de leer a continuación. Suponiendo que usted vino hasta aquí por algo, le voy a cumplir su expectativa. Para empezar, espere a que toda su familia esté dormida y levántese, no importa la hora, solo debe procurar que el sol no esté por salir, ni haya ninguna luz cerca. Ninguna. Si puede hacerlo en una noche lluviosa, mucho mejor. Ni siquiera la luz de un reloj digital debe haber. Diríjase al punto más oscuro de su casa y espere. Concéntrese en la oscuridad, y si sigue viendo con mucha claridad, cierre los ojos. Ahora concéntrese en el silencio o en la lluvia, nada más. Se sentirá observado, tendrá ganas de correr a su cama y escapar, pero no lo haga. Ellos son muy sensibles y si alguien se toma la molestia de entrar a su dimensión para luego huir, se ofenderán tanto que nunca más podrá intentarlo, y solo logrará desvelarse en vano. Sin contar, querido amigo, que no le convendrá quedarse solo en algún lugar oscuro. En la oscuridad total hable con su voz interior y pida cualquier cosa que pueda ser sentida, olida, escuchada mas no vista. Puede pedir inteligencia, fuerza, lujuria y todo se le concederá, a excepción de algo físico y tampoco la muerte de alguien. Eso no es correcto en su dimensión. Ellos no tienen cuerpo. Prosigamos. Luego de pedir espere, cabe acotar que en su dimensión no hay tiempo. Si siente que ha pasado mucho, en realidad han transcurrido unos pocos segundos, así que no se preocupe por esperar demasiado. Dentro de la oscuridad sentirá frías corrientes de aire tocándolo, sentirá su helada respiración cerca de usted. Eso es bueno, amigo, significa que han decidido acercarse a escucharlo. Si pidió algo interior, acuéstese a dormir, al día siguiente lo tendrá. Si pidió escuchar a alguien muerto, en la oscuridad sintonice alguna estación con estática en cualquier radio, y esa persona repetirá la última conversación que tuvo con usted antes de entrar para siempre en la oscuridad. Si pidió lujuria, vaya a su cuarto y espere desnudo sentado, pronto sentirá el placer más grande que haya sentido, siempre y cuando esté la luz apagada. Ahora bien, puede repetir el proceso cuantas veces quiera y siempre obtendrá lo que pida. Pero recuerde, quien entra en agua, sale mojado, quien entra en fuego, sale quemado. Quien entra en su dimensión, no sale. Déjeme explicarle. Ellos no toman nada de usted, pero luego de que le sea concedido lo que pida, habrá ocasiones en las cuales dormirá y no soñará. Lo único que recordará al día siguiente es oscuridad en su mente, por más que trate de recordar no servirá. Luego olvidará las cosas paulatinamente, las pensará y cuando llegue al sitio donde debía hacerlas solo habrá oscuridad en su memoria, nada más. Pensará que es normal y vivirá con eso y llegará a un punto donde la oscuridad no le producirá el menor miedo. Eso es lo peor. Lo siguiente será ver oscuridad en los ojos de las demás personas. No verá sus ojos sean el color que sean. Solo verá un par de cuencas oscuras. Pasará el tiempo y su respiración se sentirá angustiada, además del ambiente pesado y frío que solo usted percibirá, aun si se encuentra directamente bajo el sol. Pronto no soportará esta sensación y pensará varias formas de escapar de ella. Déjeme seguir explicándole. Si muere, se suicida o cae en coma en cualquier momento, solo habrá oscuridad a su alrededor. Nada más. No habrá cielo. No habrá infierno. Solo oscuridad. En este punto, amigo, debe estar evaluando si lo intenta o no, ¿qué más da si no pierde nada? O mejor no, y acompañar a sus familiares en el cielo. Déjeme decirle, amigo, que la respuesta se la dio usted mismo hace mucho. ¿Recuerda cuántas veces de niño pidió en la oscuridad de su cuarto que no se lo llevara el coco?
¿O cuántas veces se acostó pidiendo aprobar el examen final? ¿Lo recuerda? No, solo recuerda oscuridad, ¿verdad? Yo también me di cuenta tarde de que siempre le pedí salud a Dios en su dimensión. Siempre hablé conmigo mismo pidiéndome cambiar mi actitud o ser mejor persona o simplemente que esa chica se enamorara de mí. Y nunca recordé encender la luz. Ya el mal está hecho, amigo, solo queda esperar. Para ellos no hay tiempo y yo tengo 30 largos años esperando mi momento de perderme en la oscuridad. Disfruten su vida, pregúnteles qué pasa en la oscuridad, ellos le dirán. Solo prepárese, porque tarde o temprano lo sabrá en persona. Responderé a tu pregunta en solo un minuto, pero primero, déjame explicarme. Soy una estudiante de 16 años. Supongo que debo de parecer normal, pero sufro una extraña enfermedad llamada trimetilaminuria. No te preocupes, yo tampoco soy capaz de pronunciarlo. En resumen, mi cuerpo emite un olor horrible. Empecé a sufrirla cuando alcance la pubertad. El olor es muy pronunciado y es imposible de enmascarar. La gente que camina a medio metro de mí lo huele al instante. Los otros estudiantes me esquivan. Maugie, la apestosa, me suelen llamar. La gente se niega a sentarse a mi lado en clase o en la cafetería. Incluso una vez un chico derramó su vaso entero de limonada sobre mí y dijo en alto: aquí tienes. Tal vez así huelas mejor. Los médicos me prescribieron diferentes tipos de pastillas, cremas e incluso jabones. Nada funcionó. Me ducho 3 veces al día. Y las veces que me froto con más fuerza, sangro. Incluso he pensado en suicidarme. Mis compañeras, supongo que cansados de mi olor, decidieron encargarse del asunto ellas mismos. Me metieron a la fuerza en las duchas tras las clases de educación física para limpiarme. Me vendaron. Trajeron cubos con todo tipo de productos de limpieza, pero fue la alergia lo que acabó conmigo. Es difícil de describir, así que sé paciente. Algo salió de mí desde abajo. Lo sentí como una experiencia fuera de mi cuerpo. No podía verlo porque estaba vendada, pero recuerdo el dolor mucho peor que el más horrible de mis periodos, como si mi interior se estuviera desgarrando. Las chicas gritaron. Sabía que estaban siendo destrozadas porque podía oír el sonido de la carne arrancada y el crujir de los huesos. Luego, de repente, la ducha quedó en silencio. Incluso la ducha dejó de escupir agua. Levanté la venda y ahí estaba. Se parecía a una serpiente gigante, pero segmentada, como un gusano. Su cabeza era tan solo una mandíbula enorme abierta como un loto florecido. Cada pétalo era una hoja cerrada goteando sangre. La cosa se había movido rápido porque todas mis compañeras estaban muertas. Trozos enormes de sus cuerpos faltaban. Una de las chicas aún tenía espasmos, pero la muerte la alcanzó pronto. La cosa se deslizó hacia mí, rodeándome como una cobra. Por cómo se movía su mandíbula, parecía que estaba disfrutando de su carnicería y su libertad. Luego miró hacia mi entrepierna y luego hacia mí. Estaba esperando que la invitara de nuevo. Hice lo único que podía hacer. Cerré mis ojos y abrí mis piernas. Sé que suena terrible, pero era amable conmigo y aprendí a controlarla mejor. Incluso una vez que se alimentaba, no olía tan mal. La considero una parte de mí. Ahora contestaré a tu pregunta. Porque es mejor ser el monstruo que la víctima. Si bebiste Red Bull en los últimos 90 días, sinceramente espero que te estés sintiendo bien. Pero temo por ti. No escribiré mi nombre, pues desconozco lo que me harán si descubren que estoy escribiendo esto. Me referiré a mí mismo como Sed. Trabajé en una de las compañías de producción de Red Bull en Austria por 7 años. Era un buen trabajo. Me ayudó a proveer para mi esposa e hijos. La mayoría de quienes trabajaban ahí eran nativos de Austria, pero yo era de un país occidental. Visité Austria desde que era un joven, conocí a mi esposa y nunca me fui. No era lo que mis padres habían querido para mí, lo cual es probablemente la razón por la que hablamos tan poco. Había abandonado mis estudios secundarios, tratando de encontrar mi camino en la vida.
Vagué alrededor de Europa por 2 años, solo quedándome a dormir en sofás o pasando la noche ocasional en un parque. Me acostumbré a trabajos erráticos para gastarme todo el dinero en cerveza. Pero cuando conocí a mi esposa, sentí que algo cambió dentro de mí. Le prometí que ya no sería el bastardo inútil que era antes. Que sostendría un empleo consistente y me convertiría en un hombre. Un buen hombre. Ese es el motivo parcial por el cual estoy escribiendo esto. Si fueran los días de antes, habría ignorado esta información. No me afectó a mí, así que ¿por qué me tendría que importar? Pero ahora soy una mejor persona. Lo que sé podría tener un impacto duradero en la vida de millones. No tengo más opción que compartir esto. Nuestra instalación de Red Bull es única en el sentido de que produce el líquido para el producto y lo embotella en el mismo lugar. Seguramente, hicieron esto para ahorrar en costos de transporte. Trabajé en el área de embotellamiento de la fábrica. No es un trabajo emocionante, por no decir más. Me quedaba parado a un lado de la cinta transportadora, las latas se movilizaban hacia adelante, el líquido era vertido y, por último, se colocaban las tapaleras. En sí, mi trabajo era observar todo el proceso día tras día y asegurarme de que nada saliera mal. Y nada salió mal por 7 años. Claro, sufríamos acumulaciones y derramamientos, pero eso era ordinario. Lo que pasó en marzo fue mucho peor. La primera vez que surgió fue en un día típico. Recuerdo haber cocinado panqueques para los niños, y mi esposa somnolienta me besó de despedida cuando me fui al trabajo. Todos estaban cansados, como era usual. Fui a mi lugar en la línea anticipando que todo el proceso comenzara. Stefan, mi compañero de trabajo, estaba inusualmente parlanchín. En su mayoría, era un hombre callado con una vida muy privada. Pero ese día se inclinó en mi dirección y chismorreó como lo haría un niño. Toros no, dijo. Cerdos esta vez. Hablaba en alemán, obviamente, así que estoy traduciendo. Ah. Nada de toros para el producto. La orina, digo. Tuvieron que usar cerdos. Le dio un golpecito al metal de la cinta transportadora. No tengo idea de lo que estás diciendo. Rodó sus ojos. Orina. Para el producto. Eso es un mito, me mofé. No, es verdad. No usan tanto como al principio. Muy caro. Pero está ahí. Cada gota amarilla. Pero los toros que usaban no fueron suficientes para el cargamento. Tuvieron que mezclarlo con algo más. Por eso consiguieron cerdos. La cinta transportadora comenzó a andar y Stefan regresó a su estación. Lo hice a un lado. Me pasé el día haciendo lo mismo de siempre, observando las latas y apretando mis botones. A la hora del almuerzo, todos fuimos a la sala de descanso. Julia, como era usual, tenía una lata de Red Bull con ella. No solo trabajaba aquí, sino que era adicta a esa cosa. La abrió con un suspiro. Recién salida de la fábrica, dijo con voracidad y se la bebió. Afortunadamente, nunca toqué la bebida. Tenía un regusto que no podía superar. Después, Stefan dejó de presentarse al trabajo. No hubo ninguna explicación, ni nada. Alguien que vivía cerca de él revisó su casa, pero no encontró respuestas. Fue un jueves, creo, cuando Julia tuvo su convulsión. Bueno, eso es lo que pensamos que era. Fue 4 semanas después de que este pan desapareció. Se desplomó al suelo y se revolvió como un demente. Ninguno de nosotros había experimentado una convulsión antes. Julia gritaba. Están en mis ojos. Están en mi cabeza. Alguien tuvo la idea de meter una billetera en su boca. Me arrodillé a su lado, tratando de mantener su cabeza suspendida. Fue entonces cuando noté una anomalía. Había 3 borrones pequeños en su ojo izquierdo. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, un supervisor les dijo a 2 hombres que se la llevarán. Nos informó que ella tenía un trastorno de convulsiones. Dijo que era normal. Nada que tuviéramos que temer. No volvimos a ver a Julia. En la fábrica, unos cuantos más comenzaron a sufrir lo mismo también. Empezaba con dolores de cabeza. Una persona lo describió como un dolor leve, luego como un golpeteo y finalmente como si un martillo neumático estuviera atravesando su cráneo. Después del dolor de cabeza, venían los problemas de vista.
Rayas pequeñas con formaciones extrañas pasaban a lo largo de su línea de visión. Y, después de solo unos días, ocurrían las convulsiones de gran escala. Todos gritaban que había algo en sus cabezas. Nadie regresaba a trabajar después de haber sufrido alguna convulsión. La fábrica comenzó a tornarse deprimente. Las personas estaban nerviosas de ir a trabajar. Nunca sabíamos quién sería el siguiente o qué estaba sucediendo. Hasta que los supervisores realizaron una sesión de empresa. Recuerdo haber pensado que era extraño que de nuestra fábrica gigantesca, solo alrededor de la mitad de los empleados estuvieran presentes. Incluso la cantidad de supervisores se había reducido. El gerente general se colocó frente a un micrófono y habló. Su voz era tranquilizadora pero amenazadora. Puede que hayan escuchado el rumor de que hay algo que está contaminando el producto. Esto simplemente no es verdad. No se van a infectar si beben Red Bull. Nadie ha muerto de ello. Cualquier chisme acerca de una infección es una mentira. Si son descubiertos discutiendo esta mentira, serán despedidos inmediatamente. ¿Alguna pregunta? La forma en la que dijo alguna pregunta no era una pregunta en realidad. Era una declaración. Era una conclusión para su pequeño discurso. Ninguna de nosotros dijo palabra. Otro supervisor caminó hacia el micrófono. Su voz era mucho más tímida. En este momento, ya no les estamos permitiendo a los empleados que beban el producto desde la fábrica. Pueden comprar Red Bull en su tiempo libre, pero no durante el trabajo. Esto no es negociable. Se estremeció un poco. Después de unos momentos, fuimos despachados. Nadie habló, pero antes de que me pudiera ir, el gerente general me jaló a un lado. ¿Eres Seth, no? Sí, señor, repliqué, más que un poco desconcertado. ¿Qué te parecería ser un supervisor? El doble de la paga y mucho menos trabajo, fingió una sonrisa. Necesitamos talento como el tuyo. Además, hablas inglés a la perfección. Eso es un plus para ti. No sé qué decir, respondí, confundido. El gerente sacó un folder blanco. Lee lo que está aquí. Si lo puedes aceptar, entonces te promoveremos. Si no te sientes cómodo, entonces tendremos un tipo de conversación diferente, lo puso en mis manos. Ahora ve a casa y respóndenos mañana. No he sido completamente honesto contigo, quien quiera que esté leyendo esto. Aunque si deseo ocultar mi nombre, no es por lo que la compañía me hará. Es por lo que estaré haciendo mañana. Verás, el folder que me entregaron era una descripción detallada sobre cómo yo iba a asumir la culpa por todo lo que había pasado. Se supone que iba a fingir que era un supervisor de alto rango de la planta. Admitiría que había permitido que ingredientes no probados fueran incluidos en las Red Bulls que fueron enviadas a Norteamérica. Explicaría que la compañía no tenía ningún conocimiento sobre esto, y que era únicamente mi culpa. En consecuencia, la compañía me pagaría generosamente cada mes por el resto de mi vida. Fue presentado como una elección, pero sé que en realidad no lo era. Si hubiera dicho que no, en el mejor de los casos habría perdido mi trabajo. En el peor de los casos, habría acabado como Stefan. No le podía hacer eso a mi esposa, a mis hijos. Quería ser un mejor hombre, pero los amaba más que mi propia reputación. Así que mañana, en una conferencia de prensa a nivel mundial, voy a asumir responsabilidad por algo con lo que no tuve nada que ver. Mi nombre será difamado a lo largo de titulares. Será una vergüenza. Mi familia y yo nos tendremos que mudar, que esconder. Aunque al menos estaremos a salvo. Eso espero. Pero antes de que haga todo esto, quiero que sepas lo que le pasó a aquellos que bebieron el producto infectado. Necesito decírselo a alguien, especialmente a ustedes en Norteamérica. Porque les sucederá a ustedes. ¿Bebiste Red Bull en los últimos 90 días? Este producto contiene lombrices solitarias. Millones de ellas. Se comen tu cuerpo como lobos partiendo un venado. Excepto que estos no son los gusanos intestinales de los que puede que hayas escuchado. Las Taenia Solium pueden viajar hacia tu cerebro. Como depredadores hambrientos y delgados, ascienden por tu cuerpo y devoran el contenido de tu cráneo. Si eres afortunado, sobrevivirás lo suficiente como para decirle a tus seres queridos que los amas.
Si no tienes suerte, afrontarás el mismo destino que Julia, retorciéndote en el suelo agónicamente, y observándolas conforme nadan por tus globos oculares. Este producto infectado fue transportado desde finales de marzo. La retirada del mercado comenzará mañana, pero muchos de ustedes ya han sido expuestos a las lombrices. Por favor, busquen ayuda médica. Quizá un doctor pueda salvarlos. Quizá yo pueda salvarlos. Pero esto no alcanzará a tantas personas como necesita hacerlo. Si estás leyendo esto y sientes que un dolor de cabeza se avecina, o si puedes ver una mota en la esquina de tu ojo, lo siento. Para decirte la cruda verdad, es como si ya estuvieras muerto. Una familia decide irse de vacaciones al pueblo durante unos días. Para no dejar sola a la abuela en la ciudad, le piden que les acompañe a pesar de su delicado estado de salud. Días después, cuando están casi a punto de finalizar sus vacaciones, la abuela sufre un ataque cardíaco y fallece repentinamente mientras sus hijos juegan en casa de unos amigos. El padre de familia, e hijo de la fallecida, abrumado por la muerte de su madre, entra en una especie de estado de shock y le cuesta razonar y pensar con claridad, por lo que acude a su esposa. Se encuentran bastante alejados de la ciudad donde crecieron y del cementerio familiar donde su madre tiene reservada una lápida junto a su difunto marido desde hace años. El hombre bien sabe que las funerarias son muy caras y el traslado de un cadáver cuesta un ojo de la cara. Mucho más cuando requieren de vehículos especiales para acceder a la zona montañosa donde estaba el pueblo donde veraneaban. Tras deliberar cuál es la mejor opción y consultarlo con su mujer, deciden que lo mejor es que ellos mismos la lleven en su todoterreno hasta la ciudad y allí llamen a los servicios funerarios. De esta forma se ahorrarían los gastos de trasladar el cuerpo. Pero claro, eso tenía una seria complicación: los niños debían viajar con su abuela muerta durante horas para regresar a casa, aunque los niños no sabían nada aún. Solo imaginando el trauma que les podría causar tener que compartir el viaje con un muerto, tuvieron que desestimar esa opción. La opción más lógica era meter el cuerpo de la abuela en el maletero, pero su todoterreno era uno de esos modelos en los que la parte posterior tiene acceso directo con los asientos, y el olor que podría desprender el cadáver con el calor que hacía podría convertir el viaje en una pesadilla. Eso sin contar que los niños estarían jugando a escasos centímetros de la muerta y, si les daba por mirar en la parte posterior, se encontrarían el cuerpo. Las dos únicas opciones que les quedaban eran que el marido hiciera el viaje solo con su madre difunta o transportarla en la baca del coche. Por desgracia no tenían tiempo para la primera opción porque el viaje era largo y su esposa tenía que trabajar en un par de días. Así que decidieron que lo único que podían hacer era envolverla en una vieja alfombra y atarla al techo del todoterreno junto a otras maletas para disimular el bulto. Esta era la única forma de viajar sin traumatizar a sus hijos con la muerte de su yaya, como la llamaban ellos. A los niños les dirían que su abuela había decidido quedarse un par de días más y que se había quedado en la casa de una vecina. Tras acomodar el cadáver aún caliente en la baca del coche y disimular lo mejor que pudieron la forma del cuerpo, ataron firmemente la alfombra enrollada y se prepararon para el viaje. Tenían que salir cuanto antes si querían usar la oscuridad de la noche para viajar sin que nadie se diera cuenta. El primer par de horas circularían por un terreno pedregoso en el que entre baches, agujeros y piedras debían avanzar lentamente si no querían reventar un neumático o los amortiguadores del vehículo. Los continuos saltos estaban aflojando las cuerdas que mantenían atada a la abuela y sin que la familia lo supiera el cadáver estuvo a punto de caerse en el camino un par de veces. Al entrar en la autopista la situación no mejoró, los saltos producidos por los baches habían aflojado los nudos, pero el rozamiento con el aire al circular a gran velocidad no mejoraba la fijación de la abuela muerta. Irremediablemente y sin que sospecharan nada el cuerpo de la abuela acabó por caer, con tan mala fortuna que el ruido de un avión al despegar en un aeropuerto cercano ocultó el sonido del golpe. Al llegar a su destino la mujer subió a casa con los niños que estaban medio dormidos, cansados por el viaje. Los pobres angelitos no habían sospechado nada. Aunque estaba amaneciendo, mañana sería otro día y deberían darles la noticia de la muerte de la yaya. El marido por su parte se llevó el susto de su vida cuando, al revisar el techo del todoterreno, descubrió que la alfombra que envolvía a la abuela ya no estaba.
Aturdido y asustado miraba dentro y fuera del vehículo, como intentando comprender qué había pasado, sin saber que pocos kilómetros antes el cuerpo de su madre había caído en mitad de la autopista. Quería volver sobre sus pasos para buscar a su madre. Pero, ¿cómo podría explicar qué hacía su madre muerta y envuelta en una alfombra como si fuera el cadáver de un perro? Subió a casa para avisar a su mujer y explicarle que debía regresar en la búsqueda de su cuerpo. Cuando estaba hablando con ella, una llamada de teléfono le conmocionó. La estaban realizando desde el teléfono móvil de la abuela. Buenos días, señor, le habla la policía, debo comunicarle que ha sido encontrado el cadáver de una anciana en mitad de la autopista y su número de teléfono aparece como contacto en el móvil que hemos encontrado en uno de los bolsillos de la fallecida. Le rogamos que se persone en el kilómetro 10,5 de la carretera de Burgos para reconocer el cuerpo lo antes posible. El hombre se quedó paralizado, no sabía cómo podría explicar lo sucedido sin acabar en la cárcel. Pálido por el miedo y con ojeras de no haber dormido en toda la noche, condujo hasta el lugar señalado por el policía. Al llegar allí el espectáculo era dantesco. Varios coches patrulla habían desviado el tráfico a un único carril, en el arcén había un camión de gran tonelaje y en uno de los vehículos de la policía se podía ver a un hombre esposado con las manos a la espalda. El hombre se acercó a uno de los agentes y le hizo saber que había recibido una llamada, le temblaban las piernas y tenía las manos empapadas de sudor. Disculpe, dijo tartamudeando, me han llamado ustedes desde el teléfono de mi madre. Señor, dijo el agente, lo que le voy a pedir no es agradable, el hombre que está detenido ha atropellado a una anciana con su camión, el cuerpo está totalmente destrozado y es prácticamente irreconocible, pero entre sus pertenencias hemos encontrado un teléfono móvil y una pulsera. Tal vez pueda usted ayudarnos a verificar si es su madre reconociendo estos objetos. El asustado hijo reconoció al instante la pulsera de su madre. Sí, la pulsera pertenece a mi madre. Caballero, lamento mucho su pérdida. ¿Sabe usted qué podía hacer su madre caminando por una autopista de noche? El camionero nos dijo que apareció de la nada tumbada en el asfalto. Pero al hacerle la prueba de alcoholemia ha dado positivo, por lo que hemos procedido a su detención por conducir en estado de embriaguez y por homicidio involuntario. El hombre, con los ojos cubiertos de lágrimas, pidiendo una forma de no tener que explicar lo sucedido y salvar su pellejo, simplemente respondió: no lo sé, agente, pero espero que se pudra en la cárcel por matar a mi madre. He estado en esta maldita habitación durante días esperando a que mi madre me diga que pueda salir. Gracias a Dios se olvidó llevarse mi laptop, o me hubiera vuelto loco para estos momentos. La estúpida está siempre intentando hacer de mi vida un infierno. A veces me pregunto si esa es la única razón por la que nací. Esta discusión sí que fue mala, casi me arrepiento de haberla golpeado. La discusión sucedió hace ya unos días. Acababa de llegar de la escuela y ya me esperaba en la sala. Encima de la mesa delante de ella había una bolsa de hierba que había comprado el día anterior. Ni siquiera tenía que decir una palabra. ¿Qué demonios es esto? Obviamente sabía lo que era. No tenía sentido responder a una pregunta estúpida, así que solo entré a la cocina. Te estoy hablando. Bueno, te estoy ignorando. Le respondí con una sonrisa arrogante en mi cara. No fue la decisión más inteligente. Me agarró del brazo y me llevó a la sala. La expresión de su cara casi me daba miedo, casi. Estoy cansada de tu actitud, primero comienzas a meterte en peleas y desobedeces a tus maestros, y ahora estás usando drogas, bla bla bla. Ustedes entienden el punto. Me senté ahí por lo que parecieron horas sus regaños. Fue entonces cuando la voz que había estado oyendo tan a menudo comenzó a interrumpirla. Haz que cierre la puta boca. Escuché dentro de mi cabeza. No podría hacer eso. Esta era mi madre, sabía que no sería lo mismo que luchar contra un bravucón en la escuela. A veces yo perdía el control, pero nunca con mi madre. ¿Me estás escuchando? Asentí con la cabeza y la miré con una falsa expresión de remordimiento. Tal vez si fingía entender, se callaría. Pero me descubrió y se enojó aún más. Hablaba de lo desensibilizado que era ahora y que necesitaba un terapeuta. De cómo mi padre no podía soportarme antes de ser enviado a la marina, etc. Calla a esa perra. La voz resonó más fuerte en mi cabeza, repitiéndose una y otra vez.
Me puse de pie y la golpeé. Después me desmayé y desperté en mi habitación. La oí gritarme a través de la puerta para que no dejara la habitación hasta que ella lo dijera. No era el momento para desobedecerla. No podía creer que no llamara a la policía después de eso. Me senté en la habitación todo el día. Comencé a tener hambre y cuando grité si podía salir por comida no respondió. Ella obviamente estaba ignorándome, así que decidí salir por mi ventana e ir por comida en la calle. Han pasado días y aún sigo en esta habitación. No ha venido a verme para ver cómo estoy. Me asomé desde las escaleras para ver si estaba allí y estaba en el sofá justo como cuando la había golpeado. ¿Ya puedo salir?, pregunté. Ella no respondió, no se movió. Salí de la habitación y me dirigí hacia ella. El lado de su cabeza estaba hecho un desastre, y la lámpara estaba tendida a su lado en el sofá. No sabía que la había golpeado con tanta fuerza. En silencio, volví a entrar en mi habitación y me senté en mi cama. Había pasado otro día en esta habitación. Sé que está ahí afuera en el sofá, pero sé que está bien. La escuché decirme que me quedara en la habitación y lo haré hasta que me deje salir. Espero que sea pronto porque la sala está comenzando a oler muy mal. Esto no es fácil de contar, recuerdo todo a detalle, sin embargo, al recordar muchas de esas cosas todo se enreda en mi cabeza, el acontecimiento que viví es simplemente perturbador, no he dormido bien desde entonces, me resulta tan confuso, intento encontrar una razón lógica para esos eventos, sé que hay alguna explicación, quizás fue una coincidencia, quizás mi imaginación, un sueño, pero en el fondo sé que no la hay, sé que todo fue real y que no hay explicación alguna, y eso me resulta aún más aterrador. Una serie de desapariciones de menores aterrorizaba al pueblo en el que vivo. Ocurrió en el mes de octubre, el día 29 en el año 2018, lo recuerdo bien, estaba comprando adornos en el supermercado, me encanta Halloween, es una época especial para mí, los sustos, adornos, dulces, películas, etc. Estaba dispuesto a adornar mi casa, llegué al supermercado, pasé por la sección de dulces, muchos niños iban a estar pasando de casa en casa, tocando, pidiendo. Divisé una botella de conejos de chocolate, mis favoritos, comencé a inspeccionarla en busca del precio, no lo encontré, así que me dirigí a una checadora de precios, me acerqué y coloqué el código de barras sobre el escáner, entonces sentí a alguien formado detrás mío, como si estuviese esperando para checar algún precio también. Y así era, al voltear detrás mío vi a una mujer, no muy adulta, no muy joven, como de unos 30 años aproximadamente, muy atractiva, todo bien hasta ahí, lo único extraño era su acompañante, un niño, sosteniéndola de la mano, deduje que debía ser su hijo, era rubio y de ojos verdes, piel clara y un lunar abajo del labio inferior, la mujer llevaba un disfraz pequeño, posiblemente para él, y tal vez deseaba checar el precio, me di la vuelta rápido, escaneé la botella de chocolates y me retiré, di un vistazo más, en este momento fue cuando presté más atención al niño y me di cuenta de que algo andaba mal con él, tenía la mirada más vacía que yo haya visto en toda mi vida, se encontraba temblando, sus labios parecían sellados desde dentro, parecía que se esforzaba por estar de pie, como si de un muñeco de trapo se tratase, creo que eso fue lo que me perturbó más. La mujer checó el precio del disfraz y se retiró la máquina checadora con el niño tomado de la mano. Se dirigieron a pagar, él la seguía tambaleándose, eso realmente me dejó extrañado, pensé que quizás padecía algún trastorno, enfermedad o síndrome, no presté más atención, fui a una sección de adornos, estaba observando unas arañas de plástico, luego dirigiéndome al final de la sección, al final del estante vi unos dedos, pálidos y moviéndose sin parar, como si tuvieran calambres o espasmos, me acerqué y de la nada apareció ese chico de nuevo, como si me estuviese acechando y ya hubiese llegado el momento de atacarme, pero solo se quedó parado, observando, yo no sabía qué hacer, ya estaba demasiado ansioso, me di la vuelta y comencé a caminar, intentando alejarme de él de forma discreta, pero él solo me seguía,
casi al mismo ritmo en que caminaba. Lo miré una vez más, esta vez él estaba moviendo la mandíbula lado a lado, tenía los ojos increíblemente abiertos mirando de derecha a izquierda. Le llamó. Ven. Date prisa, toma algunos dulces, debemos irnos. Yo giré la mirada hacia donde la voz había sonado, miré hacia donde estaba el niño de nuevo, pero lo único que alcancé a ver era cómo corría tambaleante, sacudiendo sus brazos como si fueran de goma hacia atrás. Continué con mis compras, sin embargo, tuve que salir del lugar al poco tiempo. Realmente comencé a sentirme mal, asqueado y muy ansioso, como si me estuviesen observando. Regresé a casa por la tarde, barrí esas hojas anaranjadas tan características de la estación, coloqué los adornos y entonces llegó la noche y por alguna razón no podía dormir. Algo me tenía mal, quizás era aquel chico extraño, su apariencia y su forma de actuar no eran lo que más me inquietaba, pero sabía que había algo muy malo con él. Cuando lo tuve frente a mí, no sentí como si estuviera frente a una persona. Intenté olvidarlo, hasta que al final logré dormir. 2 días después, el 31 de octubre salió una noticia por televisión y por internet. Desde hace unos días una serie de desapariciones de menores se había hecho muy presente en el pueblo, todos estaban aterrados. Esta noche día yo en la mayoría de los niños saldrían acompañados de sus padres o simplemente no saldrían, en fin. Se había encontrado al culpable, o, mejor dicho, a la culpable, una mujer de 32 años de edad, pelo castaño, ojos azules, podría jurar que la había visto antes, fue atrapada al estar intentando llevarse a la hija de una pareja. Al ser interrogada confesó todo y confirmó a qué y a cuántos chicos secuestró. En el apartado de abajo se encontraba lista de víctimas, aparecía un nombre junto a una foto de alguien a quien recordé. Ben, lo miré y entonces sentí un malestar brutal. Ese tal Ben era el mismo chico que había conocido en el supermercado, cabello rubio, ojos verdes y tenía ese mismo lunar exactamente debajo del labio inferior. Definitivamente era él. Él había desaparecido junto a otros 4 niños, 3 habían sido asesinados y los otros 2 habían sido abusados por la perpetradora, cuyo nombre era Karen. Entre los 3 niños asesinados se encontraba Ben. Tras varios análisis forenses se pudo especular la fecha de muerte de los 3 chicos, concordando con las fechas en las que Karen confesó haberlos asesinado. Los resultados ya comprobados fueron estos. Kevin Sandler, 25 de octubre, 2018. William Stevenson, 20 de octubre, 2018. Ben Mills, 26 de octubre, 2018.